Días alumnos, soy el profesor Pedro Canelo Torres de la institución educativa John F. Kennedy. Hoy estaremos desarrollando congruencia y semejanza de triángulo en su segunda parte. Congruencia y semejanza de triángulos. Congruencia de triángulos, decimos que la congruencia de triángulo estudia los casos en que dos o más triángulos presentan lados y ángulos congruentes. Para determinar si dos triángulos son congruentes es suficiente que se cumpla cualquiera de los casos. Aquí podemos apreciar lo siguiente. Dos triángulos son semejantes si tienen sus ángulos correspondientes congruentes y sus lados homólogos proporcionales. Lados homólogos son aquellos lados que se oponen a lados iguales y por ende son principales casos. Aquí podemos apreciar que dentro de lo que es la congruencia hay tres tipos de casos. Caso 1, caso 2 y caso 3. Semejanza de triángulos. Casos. Primer caso, dos triángulos serán semejantes si tienen por lo menos dos ángulos de igual medida. Ahí podemos apreciar la representación de este caso. Segundo caso, dos triángulos serán semejantes si tienen dos lados respectivamente proporcionales y el ángulo comprendido entre dichos lados de igual medida. También podemos apreciar acá los dos triángulos semejantes. Tercer caso, dos triángulos serán semejantes si tienen sus tres lados respectivamente proporcionales. Ahí está el esquema que representa los dos triángulos semejantes. Propiedades importantes. La primera, propiedad de la Z. AC es paralela a MN. Entonces decimos que el lado AC es proporcional al lado MN. Eso es igual a BC, también es proporcional a BM. También podemos decir de que ACE es proporcional a MN, como AB es proporcional a BN. Propiedad del doble triángulo. Aquí se da cuando también hay dos lados paralelos. PQ decimos que es paralelo a BC. Decimos allí, BC es proporcional a PQ como AB es proporcional a AP. BC es proporcional a PQ como AC también es proporcional a AQ. P y Q son puntos medios. Propiedad de alturas y sombra. Aquí podemos apreciar de que hay una sombra grande, en este caso H, y hay una sombra pequeña H minúscula. Igual sombra grande S mayúscula y sombra pequeña S minúscula. Propiedad de triángulo, alturas y bases. Aquí podemos apreciar también que hay dos alturas, ¿no? Una altura grande es altura pequeña, como un lado grande, en este caso X, es a un lado pequeño, X a Y. Problemas. 1. La maestra de Jonathan le ha planteado un reto, calcular la altura del edificio que está frente a su casa. Para ello le ha indicado que se ubique cerca del edificio, mida las sombras que proyectan en él y el edificio en ese instante y luego determina la altura del edificio. Jonathan obtiene estos datos. Su sombra mide 2 metros. La sombra del edificio a la misma hora mide 12 metros. Además, la estatura de Jonathan es 1,50 metros. ¿Cómo podría calcular Jonathan la altura del edificio? Con la ayuda de la medida de la sombra. Solución. Aplicamos la propiedad de alturas y sombra. Fíjense ahí, altura grande es altura pequeña, sombra grande es a sombra pequeña. Lo hemos dibujado acá en la parte derecha, donde están los elementos intervinientes. En este caso es un edificio y una persona. Reemplazamos los datos en la propiedad de alturas y sombras. Decimos que altura es la pregunta, altura grande, lo dejo allí. Altura pequeña representa la altura del niño, 1,5. Sombra grande es la sombra del edificio, 12 metros. Y sombra pequeña es la sombra del alumno, ¿no?
Vamos a resolver, decimos ahí que altura es igual a 1,5 por 12, eso nos da 18 sobre 2. Entonces la altura del edificio es igual a 9 metros. Respuesta. Para calcular la altura del edificio, Jonathan debe utilizar las relaciones y criterios de semejanza de triángulo. La altura del edificio mide 9 metros. 2. Los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad San Luis Gonzaga de Ic están realizando un proyecto para la conservación y preservación del río Lurín. Para dicho estudio necesitan saber las dimensiones del río. Un estudiante registró las medidas en metros obtenidas como se muestra en la figura. Además, el segmento AC es perpendicular a ADE y BD es perpendicular a DE. ¿Cuál es el ancho del río? Ahí podemos apreciar el esquema del problema. Solución. Aplicamos la propiedad de la Z, razón de proporcionalidad. Fíjense ahí, decimos que AC es proporcional a DE, como AB es proporcional a BD. Reemplazamos ahí. AC en este caso es X, sobre DE en este caso es 3, eso es igual a AB, AB vale 10 y BD vale 0,4. Vamos a hacer la operación ahí cruzada, 3 por 10 es 30, entre 0,4 ahí nos sale que X es igual a 75 metros. Respuesta, el ancho del río es 75. 3. En la sesión sobre la semejanza de triángulo, una de las actividades que propone la profesora Rocío a sus estudiantes es calcular la altura de un árbol que se encuentra en las instalaciones de la institución educativa. Para ello solicita a un estudiante de 1,50 metros de estatura que se ubique cerca del árbol para comparar las medidas de las sombras que proyecta en ese instante y las alturas respectivas. Los estudiantes anotaron las siguientes medidas. Sombra del estudiante 1,20 metros y sombra del árbol 3,60 metros. Con esta información determina la altura del árbol. Aquí podemos apreciar los elementos, un árbol y un estudiante, ¿no? A ver, solución. Aplicamos la propiedad de las alturas y sombras. Decimos que altura grande es altura pequeña, como sombra grande es a sombra pequeña. Reemplazamos los datos. Altura grande es la altura del árbol, que es la pregunta, es a la altura pequeña, en este caso 1,5 metros. Eso es igual a la sombra grande. La sombra grande es 3,60 y la altura y la sombra pequeña es 1,20. Hacemos la operación ahí, altura grande es igual 1,5 por 3,60, nos va a salir ahí 5,40. Dividiendo entre 1,20, decimos que la altura es 4,50 metros. Respuesta, el árbol mide 4,50 metros. 4. En un parque de forma triangular, como se muestra en la figura, se coloca un cerco para dividir la zona de juegos para niños y las áreas verdes. ¿Cuántos metros de malla se necesita para acercar toda la zona de juegos si la distancia de MN es doble de AM? Solución. Como el triángulo NAM es semejante al triángulo CAB, tenemos. Entonces, decimos ahí que X es proporcional a 4, como CI es proporcional a 8. Realizamos ahí la operación, decimos que X es igual 4, hacemos ahí la operación cruzada, ¿no? 4 por 6 es 24, entre 8 decimos que X vale 3. El perímetro del triángulo NAM es, fíjense ahí, es la pregunta que nos están pidiendo ahí, ¿cuántos metros de malla se necesita para acercar toda la zona de juego? La zona de juego es un perímetro del triángulo NAM. En este caso, el lado AN es 4 metros, el lado AM 3 metros y el lado NM 6 metros. En total nos está dando 13 metros. Respuesta, se necesita 13 metros de malla para cercar la zona de juego. 5. Carlos realiza el cuidado de las palmeras que serán ubicadas
en los parques de la ciudad de Lima, siguiendo el plan de arborización de la ciudad, Plan Verde, organizado por la Municipalidad de Lima. Por los fuertes vientos se ve la necesidad de sujetar los árboles con cuerdas, como se muestra en la figura. ¿Cuántos centímetros de cuerda comparará si tiene que sujetar 8 árboles? Cada estaca que emplea para sujetar la cuerda está a 30 centímetros del pie de las palmeras. Ahí podemos apreciar en la derecha el esquema del problema. Hay una palmera y hay una medida también ahí en la parte interna que es 48 centímetros. Por propiedad de la mediatriz decimos que ABE es congruente a BC. A ver, aquí vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para calcular BC. Decimos allí entonces de que un x al cuadrado es igual a 48 al cuadrado más 36 al cuadrado. Fíjense ahí, podemos apreciar el esquema, dibujamos la figura, ¿ya? Decimos que el triángulo es ABC, ¿ya? Decimos allí entonces que x es igual a 60. Entonces, para sujetar un árbol se necesita 2 veces 60. ¿Por qué? Porque son 2 cuerdas que están ahí en el árbol, ¿no? Sujetando el árbol. Eso nos da 120 centímetros de cuerda. Para los 8 árboles se necesita entonces 8 por 120. Eso nos da igual a 960. Respuesta: comparará 960 centímetros para sujetar los 8 árboles. 6. En el Parque Sinchi Roca se ha habilitado una zona de juego con 3 áreas, distribuidas como se muestra en la figura. Para el control y seguridad de dichas áreas se ubica en el parque un puesto de vigilancia. Determina la distancia entre las entradas del parque y el puesto de vigilancia. Solución: como el triángulo SB es congruente al triángulo APB, podemos decir lo siguiente, ¿no? Entonces, CB, en este caso, es congruente a PB, ¿de acuerdo? Y todo eso dice que vale 15 metros. EB es congruente a AB. Fíjense bien, EB es congruente a AB. Como EB vale X más 15 y es igual a AB, decimos que todo eso es igual a 28. Despejamos ahí la variable X, más 15 va a pasar a restar al otro lado con signo negativo. 28 menos 15, decimos que X vale 13. Respuesta: la distancia entre la entrada del parque y el puesto de vigilancia es de 13 metros. 7. Los organizadores del Campeonato de Motocross Chincha 2019 diseñan un nuevo recorrido en Chilca, presentando la siguiente propuesta. La distancia que deben recorrer los participantes en el tramo AB y BC son iguales. El tramo DC y DE miden 100 y 60 metros, respectivamente. ¿Cuál es la distancia que se recorre en el último tramo si se parte del punto A? Observen ahí tengo el esquema del problema, ¿no? A ver, vamos a dibujar acá otra figura ya especificando todos los datos. Fíjense ahí tenemos una figura. Con la información se tiene que el triángulo ABE es congruente al triángulo BCD. Fíjense ahí están con sus señales respectivas cada uno de ellos. BE es congruente a DC, BE, fíjense bien, BE es congruente a DC, BE es X más 60 y DC es igual a 100. Entonces vamos ahí a hacer la transposición de término, más 60 pasa al segundo miembro a restar. X entonces nos sale que X vale 40. Fíjense bien ahí en la pregunta, ¿cuál es la distancia que recorre en el último tramo si se parte del punto A? O sea, del punto A se va a ir hasta E y esa distancia es X. Entonces decimos que BD es congruente a E
y eso es igual a X, como también es igual a 40. Respuesta: la distancia que recorre en el último tramo, si parte de A, es 40 metros. 8. El Club de Fotografía del Perú ofrece cursos y talleres de fotografía básica, fotografía de viaje, fotografía de paisaje, retrato de familia, edición de fotografías, etc. El encargado de impartir el curso de fotografía básica indica que el tamaño de una foto de 10,5 centímetros por 15 centímetros se llama tamaño postal. ¿Cuál de las siguientes ampliaciones o reducciones de esta fotografía realizadas por los 6 participantes no tuvieron distorsión? A ver, ahí podemos apreciar una postal, una foto de 10,5 por 15 y el ancho por un largo en centímetros, ¿no? Para darle solución a ese ejercicio. Ahora establecemos la razón de la fotografía. Observen ahí. Se establece la razón entre el ancho y el largo de la fotografía de tamaño postal. Ancho entre largo. Observen en la imagen anterior, el ancho es 10,5, lo voy a dividir entre 15. Ahí encontramos que esa razón es 0,7. Ahora establecemos la razón de las otras fotografías. Fíjense, la primera fotografía 21 por 30. Lo vamos a dividir 21 entre 30 y nos sale 0,7. La segunda 5,25 por 7,5. Lo vamos a dividir también ahí 5,25 entre 7,5, 0,7. Tercero, 21 por 7,5. Vamos a dividir 21 entre 7,5, me sale 2,8. Cuarto, 4,6 por 6, a ver allí, vamos a dividirlo, 4,6 entre 6, 0,76. 15,75 por 22,5, vamos a dividirlo ahí también, 15,75 entre 22,5, eso nos da 0,7. 12 por 8, o sea, 12 entre 8, 1,5. Observen ahí, la razón es 0,7, significa que todo lo que sale 0,7 son los que no han sufrido distorsión alguna, ¿no? Respuesta: no tuvieron distorsión aquellas cuya razón es 0,7. En este caso, la primera foto, la segunda medida y la quinta medida. 9. El alcalde de una comunidad tiene como proyecto construir un puente sobre un río cercano a su zona que permita el traslado de los habitantes y el comercio con otras comunidades. Según los datos del gráfico, ¿cuál será la longitud del puente? Ahí podemos apreciar el esquema en la derecha, el esquema real, y en la izquierda vamos a dibujar una con todos los datos, señalando también los vértices ahí, por supuesto, ¿no? A ver, tenemos entonces de que AB es igual a un X, AC es 48, CDE 12 metros y DE 5 metros. Esquema práctico para esta solución del problema. ABE es proporcional a DE, como AC es proporcional a CD, propiedad de la Z, ¿no? Vamos a reemplazar ahí AB, decimos que vale X, DE es 5, AC es 48 y CDE es 12. Hacemos la operación ahí cruzadas, ¿no? Vamos a multiplicar 5 por 48, a ver ahí, 40 serían 240, ¿no? Entre 12, X me sale que es igual a 20. La longitud del puente es de 20 metros. 10. En una competencia de cometas sucedió un imprevisto. El hijo de Juan estaba volando su cometa y se le enredó en la parte más alta de un árbol. ¿Cómo sacarla?, se preguntaban. Juan decidió subir al árbol, pero por precaución quería saber su altura. Si las sombras proyectadas por Juan y el árbol en ese instante eran 60 y 120 centímetros, respectivamente, sabiendo que Juan mide 1,71, ¿cuál es la altura del árbol? Observen ahí tenemos como dato que la altura es igual a 1,71 metros. Eso llevándolo a centímetros sería 171 centímetros. A ver, observen, ahí hago dos esquemas, uno por separado, ya, de Juan y el otro del árbol. A ver, aplicamos el método práctico, tenemos altura grande es altura pequeña, como sombra grande es a sombra pequeña. Reemplazamos los datos ahí. Altura grande le voy a llamar X, altura pequeña 171, sombra grande 120 centímetros
y sombra pequeña 60 centímetros. Hacemos la operación ahí 120 por 171 y lo vamos a dividir entre 60. X es igual a 20.520 entre 60. X sale igual a 342 centímetros. Llevándolo a metros sería 3,42 metros. Respuesta: la altura del árbol es 3,42 metros. A ver, retos para la casa. Jóvenes estudiantes y maestros quienes siguen estos videos, aquí les estoy dejando 3 ejercicios para que puedan complementar sus aprendizajes. Gracias por ver este video. No olviden tomar las medidas adecuadas ante el contagio del virus. Lávense la mano y pónganse las mascarillas. Muchas gracias, hasta la próxima.